situada entre Venecia y Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Esta pequeña isla contiene un canal que la divide en dos partes, y para asombro de muchos, hasta el día de hoy sigue prohibido su acceso, quedando así fuera del alcance de los turistas y cualquier persona. Además, a quienes intenten de alguna forma ir allá, deberían pensárselo dos veces, ya que por alguna razón misteriosa se le conoce también como la isla sin retorno. Si nos trasladamos al año 421 después de Cristo, podemos observar a poca gente refugiada allí, porque han huido de las invasiones bárbaras. Luego, la isla se fue poblando con el pasar de los años, hasta que en el siglo IX eran muy importantes. Las personas yacían alegres, había comercio, vivían tranquilos, incluso se convirtió en un pequeño estado y hasta tenían un convento. Pero los habitantes de aquel lugar estaban a punto de comenzar una maldición que inevitablemente se venía. En 1379, Venecia fue atacada por una flota procedente de Génova, y las personas de la isla fueron llevadas a Giudecca, sur de Venecia, con el fin de construir en aquel hogar de mucha gente lo que llamaron el Octágono, que aún existe y es visible en la isla Poveglia. Sin embargo, cuando terminaron aquel proyecto, nadie imaginó que la maldición comenzaría con la famosa peste bubónica, que sucumbió Venecia hasta más no poder. El olor a muerte había llegado. Tan fatal era la plaga que la gente terminaba muriendo en las calles, y con el paso de los días y semanas se iban apilando los muertos, incluso uno encima de otro, con las caras de desesperación mostrando alaridos de tortura. Ante tales circunstancias y como medida para evitar que el resto de la gente se contagiara, el gobierno tomó una decisión que llevó a ser aún más terrorífica: llevar a todos los cadáveres que yacían amontonados en las calles a la isla Poveglia, y también a otro individuo que estuviese con algún síntoma de la plaga. Se le trasladaría al mismo lugar para ser abandonado a su suerte. Cuando la isla tenía un número alto de cadáveres, unos fallecidos por la enfermedad y otros todavía vivos, los incineraban en enormes fosas, en tanto que en media Europa y Venecia estaban siendo devastadas por la peste negra. Niños como jóvenes y ancianos eran quemados en Poveglia, y es así que desde entonces tomó el nombre de la Isla de los Muertos. Se sabe que más de 1 millón de personas pasaron por aquel trágico destino. Cuando todo terminó, la isla fue abandonada en su totalidad. El crematorio fue enorme, de hecho tan grande que hasta el día de hoy las olas arrastran despojos y restos humanos a las costas más cercanas a la isla. Los pescadores que iban por allí siempre traían en sus redes pedazos de huesos humanos. Por tal motivo se prohibía el acceso. En la década de los 30, los italianos intentaron hacer funcionar la isla, por lo que construyeron un hospital psiquiátrico, un manicomio, el mismo que trajo más maldición a ese sitio, pues los pacientes relataban que veían a los fantasmas de todos los muertos que deambulaban por allí y que incluso tocaban las campanas de la iglesia a medianoche. Además, se cuenta que el director de aquel manicomio empezó a realizar experimentos nefastos con los pacientes, tales como trepenaciones de cráneo, lobotomías para agujerear el cerebro y otras torturas espantosas. Un buen día, el director de aquel psiquiátrico se lanzó desde la punta de la torre del manicomio, terminando con su vida. Todos concluyeron que los fantasmas y espíritus de Poveglia lo poseyeron y lo llevaron a realizar aquel acto suicida. La isla quedó nuevamente abandonada hasta que una familia adinerada la compró. Se conoce que solo ellos tienen acceso al lugar para visitar viñedos durante el día, porque por la noche nadie se anima a entrar. De hecho, la leyenda que aún día de hoy se puede escuchar los lamentos y gemidos de todas aquellas personas que murieron allí y de los fantasmas que allí habitan.